En este video voy a analizar el tema de los derechos fundamentales, de las libertades, de las garantías que están reguladas en el mismo capítulo. Evidentemente no todos los derechos, porque el catálogo es bastante largo. Vamos a ir viendo sobre todo las diferencias que hay y algunos comentarios más precisos, las diferencias con la Constitución vigente. El catálogo comienza con el mismo encabezado que está ahora, es decir, la Constitución asegura a todas las personas. No hay diferencia, no hay derechos, por ejemplo, para hombres y mujeres, derechos para extranjeros o nacionales, son para todas las personas. En algunos casos se hacen diferencias que vamos a ir abordando. Se incorpora un listado de derechos bastante extenso, más de lo que está actualmente, porque se incorporan derechos de tipo social. Los derechos civiles y políticos son más o menos los mismos, pero se incorporan bastantes derechos sociales. Quizás menos de lo que uno hubiera querido, pero hay que reconocer que hay una incorporación de derechos. Vamos a ir viendo entonces algunos de estos derechos. En primer lugar, el derecho a la vida, que esta es una cuestión que se ha discutido mucho por el tema del aborto. La Constitución actual dice que la ley protege la vida del que está por nacer. La propuesta de la comisión experta no tenía ninguna norma parecida y el texto que se va a someter al plebiscito dice que la ley protege la vida de quien está por nacer, no del qué, sino que de quién. Sobre esto se ha discutido mucho, algunos sostienen que eso es para poder declarar después inconstitucional la ley de aborto, la que permite el aborto en 3 causales. A mí me parece que no es así, creo que es más preciso el lenguaje de quién por del de qué. Quizás puede ser un gustito porque no tiene mucha importancia práctica y a pesar de eso ha generado mucha discusión. No creo que esté en cuestión la constitucionalidad de esa ley. Se prohíbe, en materia de derecho a la vida también se prohíbe la pena de muerte. Así, punto, sin excepciones. Hoy día hay una cuestión muy compleja porque la ley dice, la Constitución dice que se puede establecer por ley de quórum calificado, con una serie de requisitos, pero hay una discusión si efectivamente se puede o no se puede porque Chile vulneraría algunos compromisos internacionales si lo establece. Se acaba la discusión, se prohíbe la pena de muerte en cualquier caso. Eso va a obligar a revisar el Código de Justicia Militar, que excepcionalmente contempla todavía la pena de muerte en algunos delitos. Se establece también a propósito del derecho a la vida que el desarrollo científico y tecnológico debe estar al servicio del ser humano con respeto a su dignidad. Es importante, primero por un lado, porque reconoce el derecho al desarrollo científico y tecnológico, que hoy día no está, pero le da un sentido de servicialidad al ser humano. Otro derecho importante es la igualdad ante la ley. Aunque se mantiene, es importante señalar que se mantiene, se dice en Chile no hay esclavos y el que pise su territorio queda libre. Esta es una norma que viene de las primeras constituciones. Evidentemente hoy día no es importante que un esclavo se venga arrancando, cruce la frontera y por pisar territorio chileno va a quedar libre. Cuando esta norma se estableció en el siglo XIX sí era muy importante, hoy día no, pero es un bonito gesto de reconocimiento a la tradición que tiene Chile en esta materia, que fueron los primeros países del mundo en prohibir la esclavitud. Se establece en materia de igualdad ante la ley una cuestión muy relevante. El Estado tiene que adoptar medidas para poder hacer efectivo este derecho. Eso abre la puerta a lo que se llama la acción afirmativa. Es decir, hay veces que para poder garantizar la igualdad hay que hacer diferencia. Alguna diferencia transitoria, por ejemplo, en las leyes de cuotas, de representación política en beneficio de las mujeres o de pueblos indígenas, en materia de acceso a la educación superior. Hay distintos ejemplos históricos. Son diferencias que se hacen, son discriminación en ese sentido, pero buscan afianzar el principio de igualdad en el largo plazo. Se abre la puerta entonces con esta frase que el Estado tiene que adoptar medidas para realizar este derecho. Otro derecho en el cual es importante hacer algún comentario es el de la libertad ambulatoria, que tiene que ver con el tema de la migración. La libertad ambulatoria implica desplazarse libremente dentro y fuera del territorio nacional. ¿Qué es lo que se dice respecto a la migración? Que es un tema que también se discutió mucho en el Consejo y en la Comisión. Primero la declaración, la ley regulará con respeto a la dignidad y con respeto a las normas internacionales todo el tema migratorio, el ingreso, salida del territorio nacional, con respeto a la dignidad de las personas, con respeto a las normas internacionales. Eso es lo primero, ese es el criterio que debe seguirse. Luego, en materia más concreta, se habla de la expulsión de
personas que estén en situación migratoria irregular en el menor tiempo posible. No es una expulsión automática. El tiempo posible significa que deben hacerse los procedimientos, resguardarse el debido proceso, resguardarse la dignidad. Si una persona que es sorprendida porque ha ingresado ilegalmente al territorio nacional tiene que ser sometida a un procedimiento adecuado para determinar su expulsión. Que ese procedimiento sea rápido, eso apunta el menor tiempo posible. No significa que sea una cuestión automática. Hay otras cuestiones que se establecen a nivel constitucional que a mi juicio no debiera ser así. Por ejemplo, se establece que se procurará que cumplan las penas en su país de origen las personas extranjeras que hayan sido condenadas por delito. Esa es una cuestión de política pública que depende de acuerdos internacionales, no tiene por qué estar en la Constitución. Se establece que se sancionará el tráfico de personas. Ya hay una sanción en el Código Penal. ¿Por qué está en la Constitución? Insisto, simplemente por populismo, pero no tiene ninguna relevancia práctica. A propósito de la libertad ambulatoria, también otro tema que se discutió mucho, la posibilidad de sustituir penas a personas que se encuentran con una enfermedad terminal. Se discutió porque primero se estableció un límite de edad, se dijo que este era para beneficiar a un grupo de personas que son las que están hoy día recluidas en Punta Peuco, que han sido condenadas por delitos de lesa humanidad. Ese fue a lo mejor la primera intención, eso aprobaron primero la comisión, después el consejo, después pasó por la comisión experta con cambio, volvió al consejo. Entonces, en definitiva, hubo mucha vuelta y mucho cambio. ¿Qué es lo que quedó en definitiva? Las personas que sufran una enfermedad terminal, que estén condenadas, pueden solicitar el cumplimiento de esa condena en reclusión domiciliaria. Pueden solicitar, es decir, hay una solicitud que tiene que revisar un tribunal según los criterios que va a establecer la ley. No es una cuestión automática y se exige además que no haya un peligro actual para las personas. Es decir, si volvemos a la discusión de las personas condenadas por un delito de lesa humanidad, muy probablemente los tribunales no van a aceptar esas solicitudes porque eso atentaría contra tratados internacionales. Otro tema es el debido proceso. Se incorporan en materia de debido proceso mucho del lenguaje del derecho internacional de los derechos humanos. Eso es relevante. Se habla de debido proceso, en primer término. Hoy día la Constitución no habla de debido proceso, no usa esa expresión que es aceptada y usada en tratados internacionales y en derecho constitucional comparado. Se utiliza el concepto adecuado que es debido proceso. Se incorporan principios como el plazo razonable, como proporcionalidad de las penas. Se incorpora la existencia de tribunales de ejecución, que hoy día no existe. Una persona condenada está condenada, encerrada en la cárcel y nadie fiscaliza lo que pueda ocurrir allí dentro. El juez de garantía debería hacerlo, pero la verdad es que el juez de garantía tiene muchas otras funciones y no tiene tiempo para hacerlo. Se van a establecer entonces tribunales de ejecución. En otra materia se establece el derecho a un trato digno y servicial por los órganos de la administración del Estado. Se establece que las sanciones administrativas deben estar también sujetas a un proceso previo, a principios como el de tipicidad, el de legalidad, el de irretroactividad, el de proporcionalidad de las sanciones. Es decir, hay un estándar para las sanciones administrativas que es similar, no idéntico evidentemente, porque es un plano de menor importancia, pero es similar a las sanciones penales. Esto se ha discutido mucho porque algunos creen que eso va a amarrar demasiado a la administración del Estado, a la administración sancionatoria. A mí me parece que está bien. No con el estándar penal, porque las sanciones son de menor entidad, pero sí con estándares exigentes. En materia de libertad de pensamiento, conciencia y religión, otro tema muy discutido fue la objeción de conciencia. ¿Qué es lo que es la objeción de conciencia? Es decir, yo puedo oponerme a cumplir alguna ley porque va en contra de mis convicciones más profundas, sean religiosas, filosóficas o de otro tipo. El típico ejemplo, no en Chile, pero en muchos países del mundo, es el servicio militar obligatorio. Hay personas que por motivos religiosos no están dispuestas a portar armas, a disparar, por lo tanto hacen objeción de conciencia, no cumplen el servicio militar obligatorio, pero en los países que esto está regulado cumplen un servicio civil obligatorio. No es que se eximan de hacer un servicio, lo hacen, no en un contexto militar, pero sí en un contexto de otras cosas, por ejemplo, de atención a personas con discapacidad, del hermosamiento de la ciudad. Hay distintos mecanismos de servicio civil.
Se recoge entonces la objeción de conciencia. Esto se discutió mucho, se había establecido la objeción de conciencia institucional que finalmente salió. Eso no está en la Constitución, en el proyecto de Constitución. No habrá objeción de conciencia institucional, solo objeción de conciencia personal y va a estar sujeto a la ley. En materia de libertad de opinión, se establece lo mismo que hay ahora, pero se agrega una cosa que está en tratados internacionales, está en las constituciones más modernas y que en Chile no está, que es el derecho a acceder a la información, que es muy relevante. No se saca nada con consagrar la libertad de opinión si yo no puedo informarme cómo voy a opinar. Entonces, antes de eso me informo. Y eso resguarda lo que se llama el periodismo de investigación. El periodismo de investigación queda resguardado por este derecho a acceder a la información. Me parece muy positivo, muy importante que se resguarde. Pero, lamentablemente, acto seguido, el mismo texto dice que este derecho debe ser promovido, fiscalizado por un órgano estatal autónomo. Por mucho que sea autónomo significa que no va a depender del gobierno, pero sí es un órgano estatal. Por lo tanto, eso es peligroso. Eso puede limitar esta opción a acceder a la información. En materia de derecho de reunión, una novedad importante es que va a ser regulado por ley. Parece bastante obvio, pero es un problema grave que tenemos hoy día. El derecho a libertad de reunión, según la Constitución vigente, se regula por, entre comillas, normas de policía. ¿Cómo se ha interpretado eso? Por un decreto supremo. Hay un decreto supremo que fue dictado en la época de la dictadura, que tiene la firma de Pinochet, que regula cómo se hacen las reuniones públicas, que hay permiso de intendencia, y todo eso está regulado en un decreto supremo. Eso debiese, si es que se aprueba el texto, ser regulado por ley como corresponde en cualquier país democrático. Se mantiene, a pesar de que quiero hablar de las cuestiones que cambian, pero esto es un tema que a mí por lo menos me parece muy relevante y me apasiona, el tema del control ético en las profesiones y la colegiatura obligatoria. Lamentablemente se mantiene el mismo sistema que tenemos hoy día. Si la colegiatura seguirá siendo voluntaria, no hay colegiatura obligatoria, lo que le quita fuerza a los colegios profesionales para realizar el control ético. Ahora, ese es un problema que viene de 1980. Se va a mantener tal cual, no hay ningún cambio en la materia, no hay un retroceso, pero se desperdicia la oportunidad de haber avanzado en ello. Al derecho de petición, todos tenemos el derecho de pedir cualquier cosa a las autoridades, se agrega el derecho a recibir una respuesta. Parece algo obvio, si yo pido algo que me contesten, aunque sea en forma negativa, pero eso puede ser muy complicado. Los órganos del Estado reciben múltiples peticiones. En la Presidencia de la República, cuántas peticiones, cartas de solicitud de todo tipo, algunas que corresponden al presidente, otras que no tienen nada que ver con el gobierno, se reciben diariamente en la moneda. Van a estar entonces obligados los órganos del Estado a responder todas las peticiones que reciban. Eso puede parecer muy bueno, pero es impracticable y va a crear un problema complejo. Se establece como un derecho nuevo el derecho a un entorno seguro. Hay un capítulo especial respecto a la seguridad y vamos a hacer un video al respecto en que explicamos más este tema. Pero es un derecho nuevo. Hoy día no existe un derecho a un entorno seguro. En materia de salud, que junto con la educación son los derechos sociales más sensibles, por lo tanto aquí hubo mucha discusión. Partiendo por el tema de la salud, mantiene el esquema vigente es de libertad de elección entre el sistema público y el sistema privado, y todos sabemos todo lo que existe hoy día en la crisis de las ISAPRE y toda la discusión que hay al respecto. Eso se mantiene prácticamente igual. ¿Qué es lo que se agrega? Se agrega la existencia de un plan de salud universal. Eso sí es nuevo y puede morigerar quizás algo lo que ocurre actualmente con la gran diferencia de planes que ofrecen sobre todo en el sector privado, las ISAPRE. Va a existir un plan de salud universal. Podrán haber otros, pero por lo menos un plan de salud universal al que todas las personas tendremos derecho. Y se agrega también, dentro de la protección de la salud, el fomento a la actividad física y deportiva. El resto, insiste, se mantiene. No es que no esté regulado, es un tema importante, se regula, se resguarda, pero no hay cambio respecto de lo vigente. En materia de educación, tampoco hay muchos cambios. Algunas cuestiones sí. Primero, se recoge lo que está en muchos tratados internacionales, que es el fundamento, el sentido de la educación. Esto debe hacerse en el contexto de una sociedad libre y democrática. La educación es
para la sociedad libre y democrática. No es simplemente para el crecimiento personal de quien se educa, sino que para que aporte a la sociedad. Coherente con eso, se establece dentro del derecho a la educación que el Estado tiene que fomentar la formación cívica, algo que el Estado chileno al debe hace mucho tiempo. Siguiendo con el tema del derecho a la educación, se establece el derecho y deber preferente de las familias para educar a los hijos e hijas. Hoy día habla de los padres, se dice las familias a través de los padres, pero son las familias. Curioso que se use este concepto de familias en sentido plural, ¿no? Siendo que eso puede relativizar el concepto de familia. Esto fue algo que se discutió en el proceso constitucional anterior y se usó el plural, pero a propósito, para relativizar el concepto de familia. Entonces es curioso que esta constitución, que puede ser de corte más conservadora, vuelva a usar el mismo término en plural. Las familias entonces tienen el derecho, el deber preferente de educar a los hijos, pero eso está en la constitución actual, eso no es muy distinto, pero lo que es distinto es que al hacer uso de este derecho pueden determinar preferentemente el interés superior del niño. Eso es complicado. El interés superior del niño es una garantía para precisamente los niños, niñas y adolescentes. Cuando están en un contexto de vulnerabilidad, en que las familias no los protegen, en virtud de su interés superior se pueden tomar distintas medidas. ¿Qué pasa si son las familias las que determinan cuál es ese interés superior? Eso a mí me parece complejo. Un avance es que se establece el segundo nivel de transición en la educación parvularia como obligatorio. Hoy día no es obligatorio, se establece ahora como obligatorio. Es decir, la enseñanza obligatoria ya no es solamente al nivel básico, sino que también al nivel preescolar, desde el segundo nivel de transición. En materia de enseñanza básica y media se mantiene más o menos el mismo esquema, pero se agrega el financiamiento por estudiante. Esto es complicado. Esto es lo que se denomina el sistema del voucher. Obviamente nadie va a querer poner en la Constitución esta palabra que es tan mercantilista, pero es como funciona hoy día. ¿Cuál es la diferencia? Es que se constitucionaliza, no está en la ley. Hoy día hay un financiamiento por estudiante y por asistencia que reciben las subvenciones, los colegios subvencionados reciben una subvención estatal por estudiante. Eso es legal. Hoy día se constitucionaliza. Y ese es un sistema que ha estado siempre en discusión. Es un tema de política pública que no debiera constitucionalizarse. Uno puede tener una opinión positiva o negativa. Mi opinión es negativa, pero eso no es lo relevante acá. Lo relevante es que no es un sistema que debiese constitucionalizarse. Se garantizan recursos públicos, tanto instituciones estatales y privadas, con algunos criterios. Se menciona, por ejemplo, el criterio de razonabilidad, el criterio de calidad, de no discriminación, y se dice que esto debe ser sin condicionar la libertad de enseñanza. Esto es muy relevante para, por un lado, los colegios subvencionados, que eso sí o sí tradicionalmente, pero por otro lado también para las universidades públicas no estatales. Universidades que tienen un sentido de servicio público, que en los últimos tiempos, los últimos años, por políticas públicas, por decisiones, por ejemplo, ley del presupuesto, de gratuidad, se han visto menoscabadas respecto de las universidades estatales. Este principio debiese solucionar ese problema. Se reconoce también, a propósito de lo mismo, la autonomía universitaria. Es decir, hay un sistema mixto, estatal, privado, en que se garantiza lo privado, pero al mismo tiempo se garantiza también lo estatal. Esto no va en contra de un sistema estatal, no disminuye para nada la relevancia y el financiamiento del sistema estatal, pero asegura también un financiamiento para el sector público. Como consecuencia de ello, se establece que debe haber una red pluralista de establecimientos. Eso en materia de educación. En materia de libertad de enseñanza, que son temas muy vinculados, muy parecidos, pero que no son lo mismo. El derecho a la educación mira a quien recibe la educación. La libertad de enseñanza mira a quien ofrece la educación. O sea, nosotros tenemos libertad para enseñar lo que queramos. Ciertas regulaciones, por supuesto, pero la libertad para enseñar. Esa es una garantía para quien educa. Ahora, es curioso que se establezca en el proyecto, dado que la libertad de enseñanza mira a quien educa, se establece en el proyecto que la libertad de enseñanza es para garantizar a las familias su libertad de elección.
Y no es ese el sentido de la libertad de enseñanza. No es ese el sentido que se le ha dado histórica, doctrinalmente, y que se le da también en derecho comparado, ¿no? Entonces la libertad de enseñanza debe garantizar la libertad para enseñar lo que a cada quien le parezca según su doctrina religiosa, filosófica, lo que fuere, ¿eh? De distintos criterios de cuál es el mejor método de enseñanza. Para eso es la libertad de enseñanza, ¿no? Eso no se afecta, se garantiza la libertad de enseñanza, pero se le mira desde la perspectiva de quien la recibe, lo que es curioso. Se establece la diversidad de proyectos educativos, garantizando contenidos mínimos. Eso es coherente con la libertad de enseñanza, ¿no? Tiene que haber contenidos mínimos. Uno puede enseñar lo que quiera, pero tiene que garantizar que las personas que se sujetan a la enseñanza reciban un contenido básico que le habilite para actuar adecuadamente en la vida en sociedad. Recuerden que el sentido de la educación está en la sociedad libre y democrática. Se establecen entonces unos contenidos mínimos que hoy día están garantizados por ley, pero junto con ello se establece también un plan que podría abarcar el total de las horas. O bien la persona, haciendo su libertad de enseñanza, una televisión, entonces yo cumplo el contenido mínimo, pero además del contenido mínimo doy más religión, más música, más matemática, lo que quiera, garantizando el mínimo. Esa es una opción. La otra es seguir un plan que me establece la totalidad de las horas lectivas. Se establece como un derecho nuevo el derecho a la cultura. Tiene que ver con la educación, tiene que ver con la enseñanza, pero es un derecho nuevo que por primera vez se reconocería en la Constitución. Otro ámbito importante de regulación es el tema de los derechos laborales. Aquí hay que hacer una diferencia. Déjenme explicar un concepto primero en materia de derecho laboral. Podemos hablar de un derecho individual del trabajo, es decir, que tiene la relación del contrato de trabajo, básicamente, y por otro lado el derecho colectivo, que tiene que ver con lo sindical y la huelga. Y hay una diferencia radical en el tratamiento de ambas en este proyecto. En lo individual se recogen los estándares internacionales. Se habla del derecho al trabajo decente. Se habla de la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, estándares de la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, que hoy no están recogidos en la Constitución chilena. Se menciona expresamente que se prohíbe la discriminación arbitraria por una serie de razones, pero entre ellas por las diferencias entre hombres y mujeres, prohibiendo la diferencia de remuneraciones, un tema largamente discutido. Se conoce por estadística que las mujeres ejerciendo la misma función de los hombres reciben una menor remuneración. Eso está prohibido en el Código del Trabajo, pero así todo hay diferencia. Ese principio pasa a la Constitución. Se da mucha fuerza entonces al tema, insisto, del trabajo decente, de la conciliación, de la prohibición de discriminación. Eso es el derecho individual del trabajo. Pero en materia de derecho colectivo se aleja completamente de los estándares internacionales. ¿En qué sentido? Se establece el derecho a formar sindicatos, lo que está hoy día en la Constitución. En eso no hay mayor cambio, pero debiera haberlo, porque los sindicatos también debieran estar en el sector público, y Chile ha sido sancionado reiteradamente por ello. No se dice nada al respecto, no se prohíbe tampoco, pero no se dice nada al respecto. En materia de huelga, se establece que la huelga debe ser dentro del marco de la negociación colectiva, y además que la negociación debe ser por empresa. ¿Por qué esto es complicado? Históricamente las huelgas no se dan solamente en el contexto de la negociación colectiva. El estándar internacional reconoce también la huelga en otros aspectos. Hoy día la Constitución no reconoce el derecho a huelga, simplemente dice la huelga estará prohibida en tales y cuales casos. En ese sentido hay un avance, porque se reconoce el derecho, pero un avance que no se condice con los estándares internacionales. Se prohíbe además la huelga a los funcionarios estatales. Eso también va en contra de los tratados internacionales. Los tratados dicen que se puede prohibir, ni siquiera lo prohíben, los tratados dicen que los estados pueden prohibir la huelga de determinados funcionarios estatales, que son los funcionarios militares y de policía. Nada más, no puede prohibir la huelga de otros funcionarios públicos. Aquí sí se está prohibiendo. El Estado chileno ya ha sido sancionado en instancias internacionales, y si esto se aprueba, y si no se aprueba también, porque es la regulación actual, va a seguir siendo sancionado. Así, la oportunidad de ponerse al día con los estándares internacionales sí se aprovecha para el derecho individual, pero no se aprovecha para el derecho colectivo, que va a seguir provocando problemas a Chile en instancias internacionales. En materia de seguridad social, se mantiene básicamente el esquema
un esquema general de cotización individual. Se agrega, en ese sentido se profundiza el modelo, se agrega la propiedad sobre las cotizaciones, algo que hoy día no está en la Constitución. Eso tiene que ver con el tema de los retiros que se han aprobado en el último tiempo, que ha exacerbado esa idea individualista de la propiedad individual de las cotizaciones. Eso cierra la posibilidad, consagrarlo a nivel constitucional, de políticas públicas que vayan en otro sentido. Se establece, sí, la libertad de elección entre una institución estatal y privada en materia de seguridad social. Hoy día no hay esa libertad de elección porque no hay una entidad estatal, salvo el régimen de las Fuerzas Armadas, que es excepcional, pero por regla general todos tenemos que cotizar en una institución privada. Bueno, se garantiza la libertad para elegir entre una institución privada y una estatal, por lo tanto debiese crearse una institución estatal para garantizar esta libertad de elección. El esquema será el mismo, la cotización va al ente privado, al ente estatal, pero donde vaya la cotización, de aprobarse el proyecto, habría una propiedad individual sobre los fondos. Entonces eso consagra el modelo actualmente vigente y lo profundiza de algún modo. No hay mayores cambios en esa materia. Un derecho nuevo que se agrega es el derecho a una vivienda, el derecho a la vivienda digna. Eso se agrega. A propósito de ese derecho se incorporó, esto que ha sido tan discutido, la exención de contribuciones a la primera vivienda. Eso muy parecido a lo que pasó, como ya lo expliqué, con el tema de la objeción de conciencia. Hubo mucha vuelta entre la comisión experta, el Consejo Constitucional, la comisión mixta. En definitiva, ¿qué es lo que quedó? En algún momento se estableció la exención de contribución a la primera vivienda siempre, pero eso se morigeró bastante. ¿Por qué? Porque eso implica un riesgo de financiamiento a los municipios. Las contribuciones de bienes raíces van al Fondo Común Municipal. Por lo tanto, la gran mayoría de las comunas, salvo las comunas con mayores ingresos en Chile, se financian con este Fondo Común Municipal. Las comunas todas aportan, pero las comunas más pobres retiran fondos, mientras que las comunas más ricas simplemente agregan fondos. Y eso implica algo de justicia en la distribución de los fondos municipales, de justicia territorial. Bueno, la exención de contribución a la primera vivienda ponía en riesgo el financiamiento municipal. Eso, como digo, se morigeró. Hay disposiciones transitorias que aseguran que eso no va a ocurrir porque la ley de presupuesto tendrá que tener fondos suficientes, el mandato al legislador para proveer esos fondos y un plazo dentro del cual se va a ir dando este financiamiento por las municipalidades. Pero además se establecen, que no se establecía originalmente, pero se establece después de toda la vuelta en la comisión mixta, que la exención de contribuciones va a tener excepciones legales fundadas tanto en el avalúo de la propiedad como en el ingreso de las personas. Es decir, las propiedades con alto avalúo y personas con altos ingresos sí van a pagar contribuciones. Bueno, eso en la práctica no es muy distinto a lo que está actualmente. Actualmente solamente el 23% de las propiedades pagan contribuciones, porque las propiedades más caras son las que pagan contribuciones. ¿Cuál va a ser la diferencia? Yo creo que va a ser muy marginal. Personas que teniendo una propiedad con un alto avalúo tienen ingresos bajos. Por ejemplo, pensemos en personas de la tercera edad, jubiladas, que adquirieron la propiedad hace muchos años, esa es una propiedad cara, porque la adquirieron cuando tenían altos ingresos, porque se ha valorizado por la plusvalía, por lo que sea, que hoy día no están en condiciones de pagar las contribuciones. Bueno, esos problemas va a solucionar esta exención, pero es marginal. Es marginal el impacto que va a tener. Luego se establece como derecho nuevo el derecho al agua y al saneamiento. Se prioriza el agua para el consumo humano y para el uso doméstico. Recuerden ustedes que esto fue un tema muy discutido en el proceso constitucional anterior, el derecho humano al agua. Eso la verdad es que no es lo que está ahora en el proyecto, no es muy distinto a lo que está en el Código de Agua. El Código de Agua tuvo una reforma importante hace un par de años que se demoró muchísimo en tramitarse, se demoró muchísimo porque es un tema muy complejo y requirió acuerdos técnicos y políticos profundos. Ese consenso que se generó, que está hoy día en el Código de Agua, se recoge a nivel constitucional. ¿En qué sentido? En que
hay un derecho humano al agua que antes no había, o habrá un derecho humano al agua si es que se aprueba el texto, un derecho humano al agua, un derecho humano al saneamiento. El agua tiene como uso prioritario el consumo humano, el uso doméstico. No es prioridad el riego de los paltos, por ejemplo, que siempre se pone como un ejemplo. Eso es un derecho nuevo. En materia de actividad económica, se establece que se debe promover el emprendimiento y la innovación, que eso es quizás un matiz de lo que existe hoy día, que es la libertad de emprender. Se le agrega el tema de la innovación, porque, que es algo positivo, porque da cuenta de lo que está ocurriendo actualmente en materia de políticas públicas a nivel mundial. Se establece la protección a los consumidores frente a prácticas abusivas, por ejemplo, los monopolios que se han dado, una protección a nivel constitucional, hoy día la hay a nivel legal. Y se establece que el Estado debe promover y defender la libre competencia, lo que es complicado. ¿Por qué es complicado? Porque esto consagra un modelo económico, esto es una cuestión de política pública. Hay modelos que se basan en la libre competencia y otros que no. Y según la orientación política del gobierno, si es que tiene mayoría parlamentaria, pueden aprobarse leyes que limiten la libertad de competencia o que la promuevan. Y eso es parte del juego democrático. Esto lo cierra. Dice, el Estado tiene que promover y defender la libre competencia. En un modelo de libre competencia está bien que el Estado la promueva y la defienda, evitando, por ejemplo, los monopolios, evitando las distorsiones. Pero pueden haber modelos que no vayan por esa línea. Por tanto, es complejo que esto, que es una política pública, se consagre, se amarre a nivel constitucional. Eso en cuanto al catálogo de derechos. En este capítulo, junto con el catálogo de derechos, se regula la nacionalidad y la ciudadanía. Lo que me parece tremendamente positivo, porque la nacionalidad y la ciudadanía son derechos fundamentales y actualmente están regulados en capítulos distintos, no son parte de esta, no se conciben como derechos. Se mantiene básicamente el esquema, las fuentes de la nacionalidad, los nacidos en territorio chileno, los hijos de padre o madre chilena, quienes reciban carta de nacionalidad o quienes reciban nacionalidad por gracia, eso se mantiene. Se echa de menos el matrimonio como fuente de nacionalidad, que es algo que en derecho comparado existe y que dada la migración en Chile hubiese sido interesante que se recoja, pero en eso no hay cambio, ¿no? Se echa de menos, pero es igual a lo que existe hoy día. Lo mismo que el voto de los chilenos en el exterior existe, se regula en los mismos términos que lo que existe hoy día. ¿Y qué es lo que existe hoy día? Que los chilenos en el exterior tienen derecho a votar en las elecciones de presidente y en los plebiscitos. No votan, por lo tanto, en las elecciones locales o subnacionales. Votan en lo que tiene que ver, ponerlo gráficamente, con todo el territorio nacional, no con una región, con una comuna, con un distrito. No eligen diputados, no eligen alcaldes, no eligen concejales, gobernadores, ¿no? Eso en derecho comparado es muy extraño. Los nacionales que tienen derecho a voto lo tienen en todas las elecciones, o tienen o no tienen, pero ¿por qué unas sí y unas no? Eso tiene que ver, lamentablemente, con darle mayor relevancia al nivel nacional que al nivel local y debiera ser corregido. Un cambio relevante en materia de nacionalidad y ciudadanía es que se incorpora como causal de pérdida de la ciudadanía una condena por tráfico de personas. Hoy día se pierde la ciudadanía por delitos vinculados con terrorismo y con tráfico de estupefacientes. Se agrega también entonces el tráfico de personas. En esos casos de pérdida de la ciudadanía, las personas, una vez cumplida la condena, pueden recuperarla previa solicitud al Senado. En otros casos se recupera por el solo Ministerio de la Ley, es decir, cumplida la condena, la persona recupera la ciudadanía. Y también dentro de este capítulo se regula la garantía de derechos. Aquí hay algunas novedades importantes. Se establece el principio de legalidad. ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo que tenga que ver con los derechos debe estar regulado por ley. Algo que puede parecer bastante obvio, pero no es así. Hay cuestiones que están reguladas por decreto, otras cuestiones que están reguladas por autos acordados, que son regulaciones de los propios tribunales. Cualquier limitación a los derechos debe ser razonable y justificada dentro de una sociedad democrática. Es un estándar internacional. Eso está en los tratados internacionales y nunca se ha reconocido así en Chile. Por lo tanto, sería importante de aprobarse el texto que eso se reconozca. Eso tendrá que ver después
con la regulación de los derechos, con los estados de excepción que establece, valga la redundancia, excepciones, limitaciones. Todo eso tiene que ser con el estándar de razonabilidad y de sociedad democrática. Se establece que el Estado tiene que adoptar medidas para hacer efectivo algunos derechos sociales, como por ejemplo salud, vivienda, agua y saneamiento, educación, salud. Esto tiene que ver también con estándares internacionales, porque estos derechos requieren inversión de recursos, entonces no es tan fácil como establecerlo en la Constitución y al día siguiente todo el mundo va a tener casa, ¿no? Entonces se establecen una serie de criterios y parámetros de uso prioritario de los recursos, de razonabilidad, de no discriminación, etcétera, que tiene que ver con los estándares internacionales sobre la materia. Hay un freno a lo que se llama el activismo judicial. Se señala expresamente que los tribunales no podrán definir políticas públicas. ¿Eso qué significa? Hay una tendencia, no solamente en Chile, sino que universal, a que los tribunales, al tomar decisiones, vayan más allá de lo que les admite la ley. Pero como son tribunales, si lo dice la Corte Suprema, ¿quién podrá ir en contra de esa sentencia? No hay manera de revertirla. Por ejemplo, lo que pasó en el tema de las ISAPRES. Los tribunales dan una orden para que se legisle. Tribunales dictan una sentencia que tiene efectos para todas las personas, no solamente para quienes presentaron la demanda. Esas son las cuestiones que se denominan activismo judicial. Bueno, cuando se dice que los tribunales no podrán definir políticas públicas, hay un freno claro al activismo judicial. Y algo que se va a repetir también en otros capítulos de la Constitución. Hay muchas cuestiones que se reiteran, entre ellas esta del freno al activismo judicial. No se usa ese nombre, es un nombre que le da la doctrina, pero esa es la idea fundamental. En materia de recursos, se mantiene el recurso de protección para todos los derechos. Hoy día existe para algunos, ¿no? En general los derechos sociales no están cubiertos por el recurso de protección, que ha sido un tremendo problema. Bueno, eso se soluciona diciendo que procede para todos los derechos. Hay una diferencia para algunos derechos, que son los derechos sociales, solamente por ilegalidad. Es decir, por regla general se puede recurrir de protección cuando hay un problema de ilegalidad o arbitrariedad, en estos casos de derechos sociales solo por ilegalidad, lo que también tiene que ver con frenar el activismo judicial. Es decir, si no se respeta la ley para hacer efectivo un derecho social, vamos con la protección. Pero si hay un tema arbitrario ya puede haber una discusión política. ¿Esto es conveniente o no es conveniente? Entonces eso se limita, ¿no? Hay una diferencia entonces entre lo que es el recurso de protección para los derechos sociales y para los derechos más tradicionales, que son los derechos civiles y políticos o individuales. El procedimiento, tanto para el recurso de protección como para el recurso de amparo, que entre paréntesis el recurso de amparo se mantiene igual, pero en ambos casos el procedimiento debe ser regulado por ley. Muy, muy importante principio de legalidad en materia de derechos fundamentales. Hoy esa ley no existe, está regulado por autos acordados. O sea, son decisiones de la propia Corte Suprema que dice cómo se va a tramitar. Una regulación que viene del año 1932, que se ha ido poniendo al día con algunos ajustes, pero es una regulación bastante, además de ser antigua, que no corresponde que los tribunales regulen ellos mismos cómo deben tramitar las causas. Debe haber una regulación externa que tiene que ser por ley. Por último, en materia de derechos fundamentales, se establece también la indemnización por error judicial, igual que hoy día, pero además se agrega la indemnización por un error administrativo del Poder Judicial. Se puede haber alguien que se vea afectado no por una decisión del juez, sino por una decisión administrativa. Por ejemplo, llegaron los antecedentes o no llegaron, funcionó o funcionó la grabación del audio, el tribunal tenía la sala adecuada o no tenía la sala adecuada. Eso puede afectar los derechos de las personas, pueden ser cuestiones muy domésticas, pero que terminan afectando. Bueno, en caso de una afectación grave, va a haber derecho a indemnización, igual como hay derecho a indemnización en caso de un error judicial.